Hermanos, por estar conectados en este momento. Un saludo al hermano Héctor Pérez, al hermano Fabio Alarcón, Sara Lozano, Ángel, Victoria Karim, Dios te bendiga. Y los hermanos que están conectados en Instagram o se van a conectar en Instagram. Y los hermanos que estarán, o las visitas que estarán conectados en Lidme. Bueno, hermanos, gracias, hermano Gilmar. Muy bien, Dios le bendiga. Aquí en Salón de Conferencias, Dios le bendiga, hermano Noé, hermano José, Adeito, hermano Francisco, bienvenidos. Y estamos hoy en una enseñanza bíblica que es el ver. ¿Cómo nosotros podemos ver a Dios cuando es imposible pues verlo? Pero ¿qué es el ver relativo y qué es el ver absoluto? Entonces, nosotros estamos en un plan he puesto atrás ese versículo que dice, y será predicado este evangelio en todo el mundo y entonces vendrá que el fin. Pero cuando usted sale a predicar el evangelio, usted encuentra toda clase de personas, ¿correctamente? Usted mira el ateo, incluso encuentra también hermanos, pero piensan bien la Biblia de otro punto de vista. Encuentra religiosos, encuentra sacerdotes, encuentra toda clase de personas. Entre todas esas clases de personas, ¿para quién es el que hay más esperanza y para quién no hay esperanza? ¿Se han puesto ustedes a pensar alguna vez? Usted estaba analizando a alguien y dice, no, este va a ser bien difícil, ¿ya? Y ya estamos viéndolo en el parte relativo, porque para Dios nada es imposible, pero en la parte relativa sí hay muchas cosas. Entonces, ¿para quién es que hay esperanza y para quién no hay esperanza? ¿O para quién hay más esperanza que para esa persona? Usted evangeliza a alguien, y usted dice, bueno, este sí es, y usted van a hallar la razón ahorita, porque hay un problema cuando la persona habla con su propio punto de vista, ¿ya? Es muy difícil a una persona sacarlo, vamos a decir, de una mentira que ya se le formó verdad, que a una persona entregarle la verdad que no la tiene. Es más fácil. Y eso es la pregunta, ¿de quién hay más esperanza? Proverbios 26:12, vamos a leer. Proverbios 26, el ver cuando nosotros vamos a evangelizar, hermana Victoria Karim, puede usted estar evangelizando una persona y usted puede saber de antemano si esa persona puede ser salvo o no puede ser, o hay esperanza o no, o hay la esperanza es mínima o la esperanza es mayor. ¿Cómo nos dice Proverbios 26:12, hermano Gilmar? ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Escúcheme lo que dice ahí. ¿Ha visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Entonces, cuando las personas son en ese aspecto, que entran y usted los mira que son sabios en su propia opinión, es muy difícil evangelizarlo. Pero claro, hay una manera de evangelizarlo. Pero lo que el proverbio dice, hay más esperanza del necio que no de ese que es sabio en su propia opinión. Pero vamos a ver otro versículo. ¿De quién hay más esperanza también? Proverbios 29:20. Proverbios 29:20, ¿qué nos dice? Puede leerlo, hermano Gilmar. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Has visto hombre que es ligero para hablar, que es astuto para hablar, que llega el hermano y no puede hacer nada porque lo enrieda? Dice, hay más esperanza para el necio que de él. Entonces nosotros podemos evangelizar mucho, pero tenemos que ver en lo relativo lo que pasa. Yo recuerdo que una vez un hermano fue a evangelizar, a hablar en una conferencia, y los que estaban allí eran hombres ligeros de palabra, eran abogados, y ya hablaban fuerte, y a los hermanos los enredaron y les ganaron. Y el periodista que estaba allí en Miami haciendo el reportaje es cristiano. Entonces yo le dije, ¿usted cómo se sintió representado por esos pastores? Digo, muy mal, hermano. No estaban preparados. Lo único que hacían repetir era Sodoma y Gomorra. No hablaban más. Pero no tenían argumentos, no tenían cosas. Los otros los despedazaron. Entonces yo les voy a decir algo. Lo importante es que usted adquiera conocimiento, los hermanos que están conectados, adquieran conocimiento para que puedan defenderse
Por eso es muy importante que este conocimiento no venga de las ciencias adyacentes que están dando en las instituciones cristianas, sino que venga exactamente este conocimiento ¿de dónde? De Cristo. Porque Él dice, os daré palabra de sabiduría, la cual no podrán contradecir ni rechazar, aunque no estén de acuerdo. Y voy a dar un testimonio, no para voy a poner de ejemplo, me voy a poner yo. Yo llegué a trabajar en una empresa donde los dueños eran 4 hermanos, y los 4 eran abogados, y sabían hablar. Y hablaban de una manera tan especial que eran hombres ligeros de palabra. Y yo recuerdo que yo comenzaba primero con uno de ellos, y ahí lo sacaba fácil. Después seguía con otro y también lo sacaba fácil. Después seguía con el presidente de la compañía y también un poquito más me hacía frente, pero no mucho. Pero había uno que era el último, que ese sí me hacía frente, pero también lo sacaba. Y ellos decían, pero ¿por qué no le podemos ganar a Henry? Y yo este testimonio lo di una vez, y yo quiero que ustedes se motiven lo que es hablar. Y esto es muy importante porque a veces uno, por no saber muchas cosas, lo pueden enredar. Y la sabiduría que es de lo alto prima sobre todo, pero usted necesita hablar y necesita evangelizar para ir practicando y que Dios le vaya dando. Recuerda que el versículo dice que Dios da pan ¿a quién? Al que come, y da semilla ¿a quién? Al que siembra, porque todo tiene que hacerse con justicia. ¿Cómo le voy a dar semilla a alguien que no siembra? Entonces, si usted quiere crecer en el conocimiento, los hermanos que están por las redes sociales, si ustedes quieren crecer por el conocimiento, tienen que tener en cuenta esto, que Dios te va a dar sabiduría y todo, si usted realmente va a confesar a Cristo delante de los hombres. Pero si usted va a estar calladito, Dios no, ¿cómo te va a dar? Porque imagínense, tenemos que ser. Ahora ya es mirando las perspectivas de las personas que yo tengo presentes para evangelizar. Yo ya tengo en lo relativo que hay uno que tanto el ligero de palabra hay más esperanza para el necio que para ese, y el que es sabio en su propia opinión hay más esperanza para el necio que para ese. Pero dentro de lo que es relativo, pero dentro de lo que es absoluto, para Dios nada es ¿qué? Imposible. Para Dios nada es imposible. Pero ahora, ¿cómo yo veré la justicia de Dios? Ahora yo ya me paso no a ver al que voy a evangelizar, sino yo que estoy siendo evangelizado, ¿cómo yo voy a ver esa justicia de Dios? ¿Cómo la voy a ver? ¿Qué piensa, hermano José? ¿Cómo usted va a ver la justicia de Dios? ¿En qué momento usted ve la justicia de Dios? Hermano Francisco, ¿en qué momento usted ve la justicia de Dios? Porque cuando nosotros llegamos al Evangelio, lo que veíamos eran los cantos espirituales en la iglesia, ¿cierto? Y nosotros la pasamos felices aún todavía. Yo me gozo en las alabanzas, pero el asunto es, ¿cuándo es que yo voy a entender la justicia de Dios? ¿Cuándo yo la entiendo? Cuando hay conocimiento de la palabra. Cuando hay conocimiento de la palabra. Vamos a mirar Miqueas 7:9. Miqueas 7:9, ¿qué nos dice? En Miqueas 7:9 hay una profecía que nosotros debemos de tener muy en cuenta, porque Miqueas es un profeta de los profetas menores, pero mire lo que dice en Miqueas 7:9, hermano Gilmar, por favor. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Él me sacará a luz y veré ¿qué? Su justicia. Aquí está el profeta Miqueas dando una pequeña, ¿cómo le digo yo?, noción de cómo yo voy a ver la justicia. Por eso es muy importante que los hermanos que van a las iglesias cristianas y los que vamos también a las convenciones, a la iglesia cristiana, podamos compartir este conocimiento, porque hay hermanos que todavía no saben que en la Biblia hay 2 justicias dadas por Dios. Una para castigar al hombre, que es en el Antiguo Testamento, y la otra que es para salvar al hombre del pecado que lo hace pecar y redimir al hombre. Esa es la justicia que se revela en el Evangelio por fe. Y esa justicia que revela en el Evangelio por fe no es la misma del Antiguo Testamento. Hay manifestaciones de esta justicia en el Antiguo Testamento muy esporádicamente. Ahora, dice que yo seré llevado o me llevará a luz para ver su justicia.
¿Cuándo se cumplió eso? Juan capítulo 3 y versículo 21, ¿qué nos dice? Juan capítulo 3 y versículo 21, ¿qué nos dice? Puede leerlo, hermano Gilmar, por favor. 3:21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Entonces, aquí hay una parte. ¿Cuándo yo seré llevado a la luz? Participar en la verdad. Hermano José, ¿cuándo yo soy llevado a la luz? ¿Cuándo qué? No, a la luz cuando creo en él. Hermano, ¿cuándo es usted llevado a la luz? Cuando Dios hace justicia. Cuando quiero hacer justicia, hermano Francisco. Donde practico la verdad. Cuando practica la verdad, usted es llevado a la luz. Ese es el punto de vista. Lea el versículo 3:21, hermano José, y verá. Juan 3:21. Juan 3:21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahí está. Entonces, el que practica la verdad viene a qué? A la luz. Y el profeta Miqueas decía, yo voy a ser llevado a qué? A la luz. O sea, él va a ser llevado a practicar qué? La verdad. Todas las acciones de la vida tienen que ser con una práctica basada en la verdad. Yo voy a decir algo, tengo que meter la verdad para estar yo en la luz. Escúcheme bien, tengo que meter la verdad. Si a mí me preguntan, mire, necesito, señor, que me despache un pedido, esto y esto, y yo estoy sentado en el comedor, y digo, mire, ahorita no puedo tomar su pedido porque es que voy manejando. En ese momento usted no está siendo llevado a la luz, sino a las tinieblas, porque no está diciendo que la verdad, y no está practicando la verdad. Entonces la persona de pronto no quiere hacer ese trabajo y mete esa mentira y es cristiano. ¿Sí me entiende? Entonces no hay que decir mentira. Usted diga, mire, si va conduciendo, voy conduciendo, y si va, mire, señor, qué pena, pero es que ese trabajo, mejor yo le doy el teléfono de un amigo que se lo puede hacer, pero yo no estoy en condiciones de hacer ese trabajo. Siempre hable con la verdad. Yo recuerdo que mi padre era, antes de ser pastor, era comerciante. Y entonces él le decía al hermano, ¿y yo cómo voy a vender si yo todo el tiempo miento? ¿Y usted cómo miente? Pues a mí me dice, ¿y cuánto le costó eso? Y yo le dije, mire, se lo voy a dejar en lo que me costó, deme lo que me costó. Y no era verdad. Entonces ahora que, no, pues dígale, mire, yo le vendo eso en tanto, pero yo no le puedo decir en cuánto me costó porque este es mi negocio y yo estoy haciendo mi ganancia. Entonces, esa es una de las prácticas que nosotros comenzamos para comenzar a ver que el reino de Dios y su justicia. Porque yo soy llevado a la luz para ver qué. ¿Qué dijo Miqueas? Para ver qué fue lo que dijo Miqueas. Su justicia. Pero yo no puedo ver la justicia si yo estoy mintiendo todo el tiempo. No estoy en luz y con la mentira no veo justicia, sino injusticia. Entonces yo tengo que comenzar a hablar en lo relativo, mirar todo lo relativo y decir cómo es. Yo sé que hay regiones de Colombia donde son unos mentirosos completos, pero tenemos que pasarnos a la verdad. Ahora, vamos a hacer la segunda la pregunta. ¿Qué le pasa a aquel cuya alma no es recta? O sea, esa persona que dice la mentira dentro de una conversación, ¿qué le pasa a aquella cuya alma no es recta? Habacuc 2:4. Vamos a mirar Habacuc 2:4. Mas el que practica la verdad viene a la luz, fue el versículo que leemos en Juan, ¿cierto? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pero si no practica la verdad, sus obras son hechas en las tinieblas. ¿Qué nos dice Habacuc 2:4, hermano Francisco? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces aquí hay otra cosa. Aquí usted ve la persona que es orgullosa. Usted tiene que conectar de una vez con la palabra de Dios. La persona que es orgullosa, ¿cómo es su alma? Hermano Francisco, la persona que es orgullosa, ¿cómo es esa alma? ¿Cómo es el alma de la persona orgullosa? Ah, hermano José, la persona que es orgullosa, ¿cómo es el alma de la orgullosa? No es recta. No es recta. No es recta. Y aquí son donde Jesucristo, el mismo Dios,
cuando iba a predicar el evangelio le decía a todos, ustedes me siguen a mí por la comida, pero no porque buscan el reino de Dios. Entonces, bueno, háblenos del reino de Dios. Entonces, el orgullo es una de las cosas que hace que el alma no sea recta delante de Dios. Y eso le pasó al rey que Nabucodonosor. Se enorgulleció su corazón. Eso le pasó al que era el querubín protector. Y su alma no era recta. Apareció que la maldad. Ahora, ¿qué le pasa a aquel cuyo corazón no es perfecto? O sea, estoy viendo, ya dieron el paso, ya los evangelicé y entró el necio y entró los otros, bueno, Dios hizo el milagro, pero están caminando un poquito raro. No están haciendo las cosas como deben de ser. Entonces, ¿cómo van a terminar esas personas que están en el camino de Dios, pero no hacen las cosas como deben de ser? Voy a poner un ejemplo. La persona todas las mañanas cuando sale saca la bolsa de basura, ¿correcto? Para botarla. Pero ¿qué pasaría si una persona en vez de botarla la lleva por todo lado la basura? Porque le llama la atención. ¿Y qué le pasaría no solamente al que lleva la basura, sino a aquel que va a buscar comida dentro de la basura? Son tres cosas diferentes. El cristiano tiene que saber que la basura no es para llevarla. Y hay muchas cosas en el mundo que son basura. Y hay cristianos que arrastran eso por falta de conocimiento. Entonces ahí es donde Dios nos tiene que corregir a nosotros. ¿Con qué? ¿Cómo nos corrige Dios, hermano Noel? Hermano José. Con amor. Hermano Francisco. ¿Cómo se corrige el pecado? Con misericordia y verdad, Proverbios 16:6. Entonces Dios nos corrige a nosotros para que nosotros cada vez seamos más santificados y más limpios, ¿ya? Por eso, ¿cuál es el fruto del que ha sido libertado de la ley del pecado y de la muerte? ¿Y cuál es el fin de esa persona? ¿Cuál es el fruto, hermano Noel? Esa fue la enseñanza del sábado pasado. ¿Y cuál es el fin del que ha sido libertado del pecado, hermano Gilmar? ¿Cuál es el fruto? La paciencia. ¿Cuál es el fruto, hermano José, del que ha sido libertado del pecado y de la muerte? El fruto es nuestra santificación. Y el fin de ese asunto, de ser libres de lo que es el pecado, es lo que dijo el hermano Gilma, es la vida eterna. ¿Y cómo somos nosotros libres de la ley del pecado y de la muerte, hermano José? Hermano Noel. ¿Cómo yo soy libre de la ley del pecado y de la muerte? Por el Evangelio. En Romanos creo que es 8:2, ¿correcto? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y ¿qué? Y de la muerte. Y el fruto, dice que recibe esa bendición, el fruto es la santificación y el fin, o sea, el final. Recuerda que tratamos fue el fin. Ahora estamos mirando es cómo yo veo las cosas hacia allá, luego hacia acá, dentro de mi vida, y luego para llegar al final. Entonces, el fin es la vida eterna. Ahora vamos a mirar qué le pasa a aquel cuyo corazón no es perfecto. Segunda de Crónicas 25:2. Recuerde que el alma que no es recta es porque se enorgullece. Y aquel cuyo corazón no es perfecto es todavía más peligroso, porque eso ya es bien delicado. ¿Qué nos dice Segunda de Crónicas 25:2, hermano Gilmar? Segunda de Crónicas 25:2. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no perfecto de corazón. Y esto se puede dar en el pueblo de Dios. Que usted hace lo perfecto delante de Jehová, pero su corazón no es ¿qué? No es recto. ¿Qué pasa cuando el corazón no es recto? Lea el versículo 14 que nos dice, ¿qué le pasó a Amasías? Porque esto está hablando del rey Amasías. ¿Qué hizo el rey Amasías cuando fue y le ganó a los edomitas? Mire lo que hizo, el 14, ¿qué dice? Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró, y les quemó incienso. Mira,
Se fue a una batalla, Dios le dio la victoria, pero luego trajo los dioses de ellos y los colocó como si fueran sus dioses. Y apareció un profeta y le dijo, mire, usted ha hecho algo terrible. Entonces le dijo, usted quiere también, usted no quiere salvar su vida, y lo amenazó. Y a Amasías lo matan después cuando él huye a una ciudad y muere. Entonces, el asunto aquí es conocimiento. ¿Por qué el rey Amasías hizo lo que era agradable delante de Dios, pero había una falla en el corazón, que no era qué? Perfecto. Cuando el corazón no es perfecto es por falta de qué? De conocimiento. Entonces él miró los dioses y dijo, venga y vamos a adorarlo. Y uno ve en pleno siglo XXI, usted ve en las noticias, usted ve en las noticias que sacan una virgen llamada la del cobre, y la gente en pleno siglo XXI adorando ese pedazo de yeso. Y uno dice, ¿cómo puede estar la gente todavía con esa ignorancia? ¿Ya? Que eso lo hizo un artesano, de pronto que era borracho, y la llaman que es la virgen, y no pueden creer. Entonces, todo eso, por eso hay que tener mucho cuidado, porque eso es no perfecto de corazón. Eso lo dice el hermano Henry, no, lo está escrito en la Biblia. En 2 de Crónicas 25, 2 y 14, miren lo que pasó. Se trajeron los dioses del otro y los comenzaron a adorar. Ahora, ¿qué le pasa a aquel cuya alma se va tras otros dioses? Zacarías 10:2. ¿Qué le pasa a aquel cuya alma se va tras otros dioses? Zacarías 10:2. ¿Qué nos dice? Porque los terafines han dado vanos oráculos, y los divinos han visto mentira, han hablado Y los sueños adivinos. vanos. Y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo. Por Entonces, lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. mira, ¿qué le pasa a aquel cuya alma se va tras otros dioses? Son ovejas que vagan y no tienen qué, no tienen pastor. Pero fuera de eso tiene una cantidad de terafines. ¿Qué son terafines? Los morraquitos, esos son los ídolos, así que tienen. Y ellos entonces le consultan, van los adivinos y consúltele al terafín tal. Y entonces le consultan al ídolo y ellos en su vanidad de su mente contestan. ¿Ya? Y en esa vanidad de su mente, esto para el hermano José, y en esa vanidad de su mente, entonces ellos dan oráculos, o sea, mensajes personales que son mentiras. Y eso es lo que pasa en el mundo. Entonces, ¿qué pasa aquel cuya alma se va tras dioses? Que son ovejas que vagan errantes y no tienen que pastor. ¿Qué les pasa a las ovejas que no tienen pastor? Dígame, ¿qué le pasa a las ovejas que no tienen pastor? Ezequiel 34:5. Mire cómo todo está enlazado. Sí, porque si con el pastor a veces viene el lobo y las ataca. Sí, con el pastor viene el lobo y las ataca. ¿Ya? Y el pastor trata de salvarlas, pero más puede el orgullo que lo otro. Entonces, ahí es donde viene el problema. Ezequiel 34:5. ¿Qué le pasa a las ovejas que no tienen pastor? Puede leerlo, hermano Gilmar. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. De todas las fieras del campo son presa fácil, porque andan errantes por falta de un pastor. Por eso es que es importante que los hermanos tengan un pastor que es Jesucristo, y que a la luz del conocimiento de Jesucristo sepan qué es lo que viene y qué es lo que está y qué es lo que va a suceder. Por eso nosotros no podemos tener dioses ni estatuillas delante de nosotros, ni venerarlas, ni hacerlas. Y por eso Jesucristo, cuando Él comienza a predicar el Evangelio, Él no dice, mire, se ha acercado la estatuilla llamada tal. No, Jesucristo dice, el reino de Dios, ¿qué? Se ha acercado. Y no dice, veneren a tal estatuilla, sino arrepentidos. Y ya no es una estatuilla, dice, ¿y creed en qué? En el Evangelio.
Eso es lo que dice Jesucristo. Yo sé que ustedes, los que están por las redes sociales y los que mirarán esto en diferido, creen en Jesucristo. Pero una cosa es creer en Él como existencia, como historia, y otra cosa es creer lo que Él nos dice. Eso es lo más importante. Ahora, ¿quiénes son esas ovejas? ¿Qué le pasa a las ovejas que no tienen pastor? Son fáciles de cualquier fiera del campo y las mata. Pero ¿quiénes son esas ovejas, hermano José? Hermano Francisco. Los que no tienen conocimiento de la palabra. ¿Quiénes son esas ovejas? Ezequiel 34, versículo 31. Puede leerlo, hermano Francisco. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Léalo, hermano Gilmar, por favor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Hombres sois. O sea, todo hombre y mujer son ovejas que tienen que tener un pastor, y yo les presento el pastor, se llama Jesucristo. Cualquiera de nosotros, Él es el príncipe de los pastores, ya constituidos a pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles. Y sobre esos 12 apóstoles, incluido Pablo y excluido Judas Iscariote, es que la iglesia debe de edificarse. Por eso Pablo, para rematar, dice: yo soy el último de los apóstoles. No hay más. Y la Nueva Jerusalén tiene 12 cimientos con los nombres de los 12 apóstoles. Yo no sé en dónde van a aparecer más apóstoles. Pastores es muy diferente, pero Cristo a nosotros, en la posición que nos da, aquí en lo relativo fue de siervos y de qué más, y servidores. Y vienen los obreros de la última hora. Pero en lo absoluto, Él nos ha hecho ¿qué? Reyes y sacerdotes, en lo absoluto. Reyes y sacerdotes. Pero acá ahora es servidores y siervos y qué más, y obreros de la última hora. Entonces, por eso Jesucristo nos dio posiciones, porque es que cuando se da posiciones, el ego del ser humano, de cualquier hombre, se ve afectado. Y entonces ya cuando se va a la iglesia, se cree que el que tiene la posición y un cargo es el más santo que el otro. Y ahí es donde viene el engaño para el ego. Por eso Jesucristo no dejó posiciones. Cuando encontró a los apóstoles hablando de que, miren, ¿quién va a ser aquí el mayor, el presidente, el secretario y el tal? Oye, ustedes no, así no es así. El reino de Dios se ha acercado, pero no es así. Usted, el que quiera ser el primero de todos, hágase ¿qué? El siervo. Y el que quiera ser más grande que todos, sea el servidor de todos. Esas fueron las dos posiciones que dejó Cristo. Ahora viene la pregunta: ¿cómo estos hombres pueden ver a Dios? Como si todas las ovejas, ¿cómo pueden ver a Dios? Juan 6:40. ¿Cómo pueden ver a Dios si a Dios nadie le vio jamás? ¿Cómo pueden ver a Dios? Juan capítulo 6, versículo 40, ¿qué nos dice? Puede leerlo, hermano Francisco. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, pero resulta que ahorita el Hijo no está aquí cuerpo presente, no lo vemos. Y cree en Él, eso sí podemos hacerlo, creer en Él. Tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día ¿qué? Postrero. Entonces, ¿cómo podemos ver a Dios, que es el Padre de esta manifestación de Cristo? Y que al mismo tiempo, siendo Padre, también es ¿qué? Hijo. ¿Cómo entonces podemos ver al Padre? Juan 6:46, ¿qué dice? Léalo, hermano Gilmar, por favor. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Aquel que vino de Dios, ha visto a quién? Al Padre. Eso lo dice porque dice: el que viene a mí es porque Dios lo ha enviado para que venga a mí. Entonces, el que viene de Dios ha visto a quién? Al Padre. Ahora, Juan 12:45, ¿cuándo nosotros vemos al Padre, hermano José?
¿Cuándo nosotros vemos al Padre? Hermano, ¿cuándo nosotros vemos al Padre, hermano Noel? Cuando vemos a Jesús. Cuando vemos a Jesús. ¿Puede leerlo, hermano Francisco? Cuando creemos, ¿verdad? Sí. Y el que me ve, ve al que me envió. El que me ve al qué? Al que me envió. Y el que cree en él tenga vida eterna y yo lo estaré en el día posterior. Entonces, el creer en él, recuerde que hay uno. El que viene a mí no tendrá qué? Hambre. Y el que cree en mí no tendrá qué? Sed. Ok. Entonces aquí ya, el que me ve a mí, ve al que me envió. Eso lo dice Cristo. Él no puede mentir. Y eso solamente lo puede decir Cristo. Yo no lo puedo decir, que el que me ve a mí vea a mi papá, porque eso sería una mentira. Ahora, ¿quién sabe de dónde ha venido y a dónde va? ¿Quién es el que sabe de dónde ha venido y a dónde va? Jesús. Juan 8:14. Juan 8:14. ¿Qué nos dice, hermano Gilmar? Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Entonces Jesucristo sí sabía de dónde había venido y para dónde va. Eso no lo puede decir ningún otro líder religioso. Mahoma no lo pudo decir, de dónde había venido ni para dónde iba. Buda tampoco lo puede decir, ninguno de los filósofos. Cristo sí. Yo sé de dónde vengo y sé para dónde voy. Pero ahora viene algo. Viene un versículo que dice: todo aquel que nació del Espíritu es como el viento, que oye su sonido, que no sabe de dónde viene ni para dónde qué va. Entonces, en lo absoluto, es correcto esto de dónde venimos y para dónde vamos. Pero en lo relativo, ¿qué? No, ¿por qué? Porque hoy puedo estar acá y mañana puedo estar en otro lado, porque yo hago ¿qué? La voluntad de quién, de Dios. Por eso es que Jesucristo le dice a Pedro: Pedro, ¿usted me ama? Sí, yo te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Usted me ama? Sí. Y cuando llega la tercera vez: Señor, tú lo sabes todo. Y Jesucristo le dice: cuando usted era joven, usted mismo se vestía y decía: me voy para tal ciudad, y se iba. Pero ahora, cuando usted ya llegue a viejo, otro será el que te va a ceñir y te va a llevar a donde tú ¿qué? No quieras ir. O sea, por eso no sabe el que es nacido del Espíritu para dónde va ni para dónde qué, ni de dónde viene. ¿Por qué nació el Espíritu? Esa cita bíblica, ¿en dónde está? Juan 3. Vamos a mirar. Vamos a mirar para que ustedes miren, porque dicen: no, es que Jesucristo se contradice. No. Jesucristo es perfecto. Lo que pasa es que hay que entender. Ya. Creo que 2 dice. ¿Dónde está? ¿Ya lo encontró? 3:8. 3:8, puede leerlo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por eso el que nació del Espíritu no sabe ni de dónde viene, porque Jesucristo dijo: vayan y prediquen el Evangelio ¿qué? Por todo el mundo. Y los apóstoles estaban en una ciudad y tenían que huir a otra porque los perseguían. Y así es que él nació del Espíritu, no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Pero en lo absoluto es diferente. En lo absoluto Cristo dice: yo sé de dónde vengo y para dónde ¿qué? Voy. Recuerden eso, porque una cosa es que tú hagas la voluntad de Dios. Yo veo aquí al hermano Noel sentado, veo al hermano Gilmar y veo a los otros hermanos sentados. Y yo no sé los planes que Dios tenga para ustedes en un futuro. Ni ustedes lo saben, por eso es que no sabemos para dónde qué, para dónde va, en lo relativo. Pero en lo absoluto, ya lo sabemos. El que ha sido libertado desde la ley del pecado y de la muerte por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, como fruto tiene ¿qué? La santificación. Y como fin, la vida eterna. Entonces sí sabemos de dónde venimos y para dónde vamos. Pero en lo relativo no, porque yo puedo estar acá. A mí me ha pasado eso, que yo digo: ¿y por qué yo llegué a este lugar? Y resulta que tenía que evangelizar a alguien. Yo llego y me dice el hermano Álvaro Torres: estaba pensando en hacer un evangelismo, pero todos los hermanos trabajan y no hay quien. Cuando sonó el teléfono y es usted, y yo lo estaba llamando, acababa de llegar a Madrid y lo estaba llamando desde el aeropuerto de Barajas. Y me dice:
Y yo estaba diciendo, pero Señor, no tengo a quién. Cuando suena el teléfono, dice usted, hermano Henry, ¿usted me puede ayudar? Claro que sí, hermano Álvaro. Dame 8 días que voy a hablar con un hermano acá en el Mendieta, asunto de negocio, y voy para allá en 8 días y te ayudo. Y yo sabía que yo iba allá a evangelizar, no. Sabía que yo iba a ganar almas para Cristo allá, no. Y llegó uno, y duré toda la tarde evangelizándolo, y era ateo. Pero Dios lo tocó a él, y se convirtió él con toda su familia, eran como 9 personas, y fueron bautizados. Entonces, por eso yo les voy a decir algo. Qué bonito que ustedes un día puedan sentir lo que es servir a Dios. Pero ustedes están viendo ahorita, por eso hay un ver relativo y hay un ver absoluto. Pero lo más importante es que ustedes puedan ver con los ojos de Cristo. Que ustedes puedan decir, hombre, me gustaría servir a Dios de una manera voluntaria. Porque Dios es el que produce en vosotros, ¿qué? El querer como el hacer por esa buena voluntad. Entonces ya aquí encontramos el versículo 8-6, los que son nacidos del Espíritu no saben de dónde vienen ni para dónde van, pero Cristo sí dice, yo sé de dónde he venido y para dónde voy, y vosotros no saben, en lo absoluto. Recuerden que Cristo nunca se contradice, eso es en lo absoluto. Ahora, ¿qué es lo que predicó Cristo? Lucas 4:19, ¿qué es lo que predicó Cristo? Porque mire lo que dice, yo he venido de Dios, ¿ya? Vamos a mirar que yo he venido de Dios. Vamos a mirar ahora, no sé si hemos leído Juan 8:29 primero, antes de Lucas 4:19. ¿Cómo yo sé que he venido de Dios, hermano Francisco? Juan 8:29, ¿cómo yo sé que yo he venido de Dios? Mire, hay algo muy bonito. Lea ese versículo, hermano Gilmar, y verá cómo es de bonito eso. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Eso es una de las cosas que usted tiene que saber. ¿Cómo sabe que usted ha venido de parte de Dios? Porque usted va a hacer siempre lo que le agrada a quién. A Dios. Ahí ya usted sabe que viene de parte de Dios. Pero el que viene de parte de Satanás, ¿qué va a hacer? Lo que le agrada a Satanás, mentira todo el tiempo. El mal. Pero ¿cómo yo sé que yo he venido de Dios? Porque yo voy a hacer todo lo que le agrada a quién, a Dios. Y ahora sí viene la pregunta. Viene la pregunta, ¿qué es lo que predicó Cristo? Porque Él dice que Él agrada a Dios. Y aquí es una pregunta para todos los pastores. Cuando usted predica, ¿cree que todo lo que predica está agradando a Dios? Porque es que este es el problema que tenemos ahora, que predicamos nuestros puntos de vista y creemos que eso es lo que agrada a Dios. Mire lo que dice Cristo, cómo Él comenzó a predicar. Vamos a mirar qué es lo que predica Cristo que agrada a Dios. Lucas 4:19, ¿qué nos dice? Lucas 4:19, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que Él predica? Puede leerlo, hermano Francisco. A predicar el año agradable del Señor. 4:19, puede leerlo, hermano Gilmar. A predicar el año agradable del Señor. Ahora vamos a leer desde el 18, hermano Gilmar, por favor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se aceptó, y los ojos todos en la sinagoga estaban pues fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, ¿qué es lo que es agradable? Predicar el evangelio. Si alguien como pastor no está predicando el evangelio y no distingue el evangelio en la Biblia, no está haciendo lo que es agradable delante de Dios. Porque Cristo vino predicando, dijo, creed en el evangelio. Y eso es el año agradable. Por eso dice, he venido a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál es el año agradable? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar ¿qué? Buenas nuevas, una buena noticia. ¿A quiénes? A los pobres. ¿A quién más? A sanar a los quebrantados de corazón. ¿A quién? A pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
Por eso es que Cristo dice, yo he venido de parte de Dios porque hago lo que le agrada a ¿quién? A Dios. Todos los que predican el Evangelio en las iglesias, todos los que predican en las iglesias, si quieren agradar a Dios, prediquen el Evangelio, pero no revuelvan el Evangelio con otras cosas. Ahora, miren lo que nos dice, ¿qué es y cómo es nuestro culto racional a Dios? Hermano José, ¿cómo es un culto de nosotros racional a Dios? ¿Qué hacemos en un culto? Estudiar la palabra. Estudiar. ¿Qué más hay en un culto? El culto racional, alabanzas, y ya llega alabanzas, hay cosas, recogen la ofrenda, de todo eso. Pero ¿cuál es el culto verdadero racional a Dios? Porque es el que nosotros tenemos, y no está mal, porque la pasamos bien, vamos a decirlo así. Pero yo quiero que vayamos y demos un paso más allá. ¿Qué tal si a mí me dicen que el culto racional no es así, sino es diferente? Que eso es lo que Pablo dice, cuando ustedes os reunís, ¿qué hay entre vosotros? Salmos, cánticos espirituales y palabra, que eso encaja bien con los cultos que hay ahora. Pero resulta que cada uno de nosotros tenemos que hacer un culto a Dios. Y ese culto se llama racional. El que es entre usted y Dios. ¿Y cómo es ese culto racional? Romanos 12:1, ¿qué nos dice? Romanos 12:1, puede leerlo hermano Francisco o hermano Gilma. Vamos a mirar quién lo encuentra. Hermano Noel, puede leerlo. 12:1. Así que, hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. Ok, ¿vuestro servicio de qué? Vuestro servicio de adoración espiritual. Miren lo que dice esa versión. Pero aquí en Romanos 12:1, puede leerlo y léalo, hermano Gilmar, como nos dice. Así que, hermanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Primero, ¿qué es presentar el cuerpo en sacrificio vivo? Primero tiene que estar, ¿qué? Santo. Recuerde que nuestra santificación es el fruto de ¿qué? De ser libertados por la ley de vida en Cristo Jesús, de la ley del pecado y de la muerte. El fruto de eso es nuestra santificación, y el fin es la vida eterna. Ahora, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, ¿qué más? Agradable a Dios. Mire, agradable, porque yo sé que he venido de Dios porque hago todo lo que le agrada a ¿quién? A Él. Entonces, agradable, ¿qué más? A Dios. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire, que es vuestro culto racional. Entonces, nosotros tenemos un culto privado, vamos a decirlo, ¿cierto? Que es nuestra santificación. ¿Y qué más es? Hacer todo lo que le agrada a Dios. Mire ese culto tan hermoso. Nuestra santificación y hacer todo lo que le agrada a Dios. Ahora viene, salud. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu. Gálatas 5:2. Gálatas 5:2. 5 creo que es 22. Que aquí que sí es 5. Los 7. No, 5 22. sí. No, espere, Gálatas 5, sí, ese es, hermano, puede leerlo. Gálatas 5:22. ¿Qué nos dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ese es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Tenemos en total ¿cuánto? 8 son. 8. Más el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9. 10. Amor, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9. Ok. Vamos a resumir esos 9 en 3 nada más. ¿Cuál sería esos 3? Mire todo lo que hay ahí. Porque es que
yo puedo tener paciencia. ¿Cuándo es que yo tengo paciencia? Cuando yo sé que, ¿se acuerdan del versículo? Sí, cuando hemos sido probados. Aún debo de tener paciencia para saber mi fin. Cuando yo sé mi fin, tengo paciencia. Por eso Jesucristo sabía su final, que era llegar a la cruz del Calvario y morir, echarse los pecados de todo el mundo y decir, consumado es. Por esa paciencia, por ese fin que él tenía, él le dice a Pedro, que no sabía o lo había ignorado en ese momento: Pedro, ¿acaso yo no puedo pedir estas 12 legiones? Esto no es nada. Pero ¿cómo se van a cumplir qué? Las escrituras. ¿Cómo es que yo voy a tener mi fin si yo tengo que agradar a Dios todo el tiempo? Guarda tu espada. Y Pedro nos ignoraba eso. Entonces nosotros sabemos cuál es el fin de todo. Pero ahora, son 9 cosas el fruto del Espíritu, pero tenemos que resumirlo en 3. ¿Qué nota usted encima de esos 9 que hay? ¿Qué es lo que dirige todo? Ya nosotros tenemos ahí, pero ahora vamos a mirar. Yo miro que esta persona que es amorosa, gozosa, paz, paciente, benignidad, bondadosa, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, es una persona llena de ¿qué? Paciencia, esperanza y amor. Sí, porque está llena del Espíritu, pero tiene esas partes, esas 9 características, ¿ya? Entonces, ¿esa persona qué es? Una persona bondadosa todo el tiempo. Pero al mismo tiempo, para hacer amor, para hacer lo que es amor, gozo, paz, paciencia, tiene que haber un conocimiento previo. Porque la paciencia no es que, hermano, pida pruebas para que aumente la paciencia. No, las pruebas, prueba lo que tú tienes de paciencia, pero no te da, saca a relucir. Pero ¿qué es lo que hay? Hay 3 cosas y vamos a mirar, las vamos a resumir. Efesios 5:9. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Fruto del Espíritu. O sea, todo eso 9 resumido en 3. Sí, puede leerlo, Efesios 5:9, hermano Gilmar. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ahí está la justicia y la verdad y bondad. Todos esos 9 son justicia y es verdad. Mansedumbre. ¿Por qué la mansedumbre? Porque yo con mansedumbre es que puedo restaurar a quién, al que ha caído, puedo restaurarlo. Dice, tratándote como si fueras tú mismo, ¿ya? Restaurándolo con espíritu de ¿qué? De mansedumbre. Entonces ahí hay justicia y ahí hay verdad. Pero mire lo importante, si usted tiene el fruto del Espíritu Santo, hermano, léalo nuevamente el 9. Efesios 5:9, léalo. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Eso. Si yo tengo esos frutos y los tengo en práctica, se cumple en mí que yo agrado al Señor. Lea el versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. De esa manera yo compruebo lo que es agradable al Señor. Pero si yo me porto con las ovejas toscamente y las latigo y las, como dice, las maltrato, yo no estoy, eso no pertenece al fruto del Espíritu Santo. Y me creo el que puedo golpearlas, no. Eso lo hace el que las lleva para la muerte, el matarife. Es el que las latiga y les pega. Nosotros lo que hacemos es darles ¿qué? El año agradable del Señor. ¿Cuál es el año agradable del Señor? Ahí nosotros vimos en Lucas 4:19, ¿ya? Que son unas partes muy bonitas. En Lucas 4:19 vuelvo y lo leo para que ustedes miren cuál es el año, lo que es agradable del Señor, ¿ya? Porque nosotros a veces pensamos, ¿qué es lo que hace Cristo? Y a veces nosotros decimos, es que Cristo lo latigó para que aprenda. Una vez una señora me dijo a mí, yo le digo a mi hijo que no se deje allá en la escuela, porque Jesucristo cogió un látigo y latigó a todos esos allá en el templo. Yo, un momentico, tengo que buscar eso, porque Jesucristo dice lo contrario. Y si va a latigar a alguien, busquen los 4 evangelios. Y lo único que dice la Biblia es que él tomó un azote de 4 o de no sé cuántos dobleces, lo tomó, pero no dice que latigó a nadie.
porque hubiera sido terrible donde hubiera hecho eso, hubiera golpeado a alguien. Sí volteó ¿qué? Las mesas, sí golpeó por decir las mesas, pero no a los semejantes. ¿Ve? Por eso, ¿por qué? Porque en Lucas 4:19 es donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿ya? Por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué? Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a quienes, a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Todo esto se hace con el fruto del Espíritu Santo, que todo es bondad, justicia y ¿qué? Y verdad. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Quién me sacará a luz? ¿Quién me sacará a luz? Miqueas 7:9, donde hemos leído. Él me sacará a luz y yo veré ¿qué? Justicia. Entonces, por eso el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad, o verdad y justicia. En esa luz yo veré ¿qué? En su luz veré ¿qué? La luz, o sea, la justicia. ¿Cómo seremos hijos de esta luz, hermano Francisco? La luz. Andando en la luz. Hermano José, ¿cómo seremos hijos de esta luz? ¿Cómo? Muy bien, veo que han aprendido. Juan 12:36. ¿Qué nos dice hermano Noé en Juan 12:36? ¿Cómo seremos hijos de esta luz? Juan 12:36, ¿qué nos dice? Hermano Gilmar, puede leerlo, por favor. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Y si nosotros somos hijos de luz, de la luz del Evangelio, o sea, del conocimiento, recuerda que Juan 1:4 dice, en él estaba ¿qué? La vida. Y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. Los científicos se están matando en buscando la vida eterna, pero la vida eterna está en Cristo y está en el conocimiento. Nadie encuentra ese secreto. Mire, si los científicos, teniendo el árbol de la ciencia del bien y del mal, han logrado colocar ahorita en la física cuántica, han logrado conectar, en darle como un espíritu a ese sistema, por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y son comandos, nada más. Que si hay esto, deje pasar la electricidad. Y si no hay esto, no pasa la electricidad. Y si hay esto primero, entonces pasa. Y si no hay esto. Si eso es a nivel de electrónica, ¿por qué no pueden creer que las palabras de Cristo es la que nos va a dar la vida eterna? En él estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. Y mis palabras son ¿qué? Espíritu y son vida. Y luego dice, mientras tanto que la luz esté entre vosotros, creed en la luz para que seáis hijos de ¿qué? De esa luz. Por eso es que dice creo que es en Santiago 1:19, dice, porque él sacó, no sé qué es, a luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué? Por el Evangelio. Por el Evangelio. Entonces, nosotros estamos ignorando, hay una fuente de vida eterna en los labios de Cristo, pero el enemigo no quiere que tú prediques de acuerdo al Evangelio, porque no quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, esa es la parte que debemos de tener en cuenta. Ahora, si somos nosotros hijos de luz, viene la parte. ¿Cómo, hermano José, usted debe de andar? ¿Cómo debo andar? Y usted es un hijo de luz, de esa luz de Cristo. Vamos a mirar Efesios 5:8. Efesios 5:8. ¿Qué nos dice? Puede leerlo, hermano Gilmar. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Mire, ahora soy luz, ¿en dónde? En el Señor Jesucristo. Por eso es que yo les digo a los hermanos, procuren que en las iglesias donde usted va, que se les predique lo que salió de los labios de Jesucristo. Esa es la parte clave. Porque dice, porque en otro tiempo las tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor Jesucristo. Andad como hijos de ¿qué?
de luz. Y ahí viene todo lo que hemos leído. Y el 14 dice, por cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Y para rematar dice, ¿te alumbrará quién? Cristo. Es el único. Cuando yo predique, cuando tú prediques igualito a Cristo, usted podrá tener el título de lo que le dijo Cristo a los apóstoles. Vosotros sois ¿qué? La luz del mundo, pero predicando igual que Cristo, no dando su punto de vista, porque es que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y si yo ya no vivo, mis puntos de vista no existen. Por eso es muy importante esta parte. Ahora, nosotros comenzamos con el ver cuando vamos a evangelizar. Si el que es sabio en su propia opinión, hay más esperanza para el necio que para el que es sabio en su propia opinión. ¿En dónde va a aparecer nuestra propia opinión predicando el evangelio? Y si aquel que es ligero de palabras, frente al necio, hay más esperanza para el necio que para aquel ligero de palabras, entonces no está en la labia que nosotros tengamos, sino en que nosotros prediquemos la verdad que salió de los labios de Cristo. Así que todos bienvenidos a esta gran verdad. Para los que están, Joel Cantillo, Dios te bendiga. Para Victoria Karim y el hermano Omar Paredes, Patricia Rodríguez, John Franco, Dios les bendiga grandemente. Y para los hermanos que mirarán en diferido en YouTube, vamos a hacer la oración para que nosotros podamos en lo ver, que en lo relativo hacemos la voluntad de Dios, y por eso no sabemos de dónde venimos ni para dónde qué, vamos, en lo relativo, pero en lo absoluto sí sabemos de dónde venimos y para dónde qué, para dónde va, porque todo el que viene a mí, dice, él ha venido de quién, de Dios, de Dios mismo, del Padre. Por eso es que dice, y todo aquel que ha venido de Dios hace lo que es agradable a quién, a Dios. Entonces vamos a pedirle a Dios todo esto. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y esta palabra, Señor, que quede morando eternamente en nuestros corazones, para siempre hacer lo que tú quieres que hagamos. Señor, que podamos decir confiadamente, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Permítanos, Señor, poder llevar una vida en total santificación y, Señor, como fin que tengamos, Señor, la vida eterna. Padre Celestial, presento al hermano Noé, al hermano José, hermano Francisco, a Mateito, al hermano Gilvan, y me presento yo, Señor. Nos presentamos todos delante de ti para decirte, Señor, que queremos en todo tiempo, desde aquí y por toda la eternidad, hacer lo que es agradable delante de ti. Presento a los hermanos que están en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y en todas estas redes sociales que miren en diferido estos videos. Señor, los presento ahora mismo para que tu palabra sea haciendo esa obra maravillosa y sea haciéndonos a todos conforme a tu imagen y semejanza, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos, Dios les bendiga grandemente y nos vemos el martes nuevamente. Dios les bendiga a todos.